Hola a todos, ya estamos aquí una semana más, esta vez para hablar de la visita de Joe Biden a Europa y de las relaciones de la superpotencia norteamericana con el continente. Aquí estamos con Alejandro. Muy buenas. Pues vamos a empezar poniendo un poco de contexto. En primer lugar, se comenzó con se empezó con el anuncio de Biden de una gira por Europa en la que van a tener reuniones con el G7, la OTAN y posteriormente con Rusia. Cual es muy importante, es la primera visita de Joe Biden al continente desde que asumió la presidencia. Va a ser bastante interesante ver cómo se desarrollan todas las reuniones. Por ahora ya hemos visto que Joe Biden ha venido con tensión con todos los actores. O sea, ya con Boris Johnson, que ha sido el primero, ya hemos tenido algún momento mínimo de tensión que comentaremos posteriormente. Eso en el marco de la reunión del G7, que ha sido en Cornualles, creo que ha sido en Reino Unido. Y tenemos también la reunión de la OTAN, que esa va a ser está en Bruselas, en la cual va a tener encuentros bilaterales con otros líderes y además pues va a tener el encuentro con Erdogan y pues bueno, va a ser interesante analizar según qué actores aparecen en la reunión y por último, como colofón, tenemos la reunión con Vladimir Putin, que esa creo que va a ser en Ginebra, en Suiza. Así que, bueno, pues cargadita la gira que ha traído el presidente estadounidense, que no se va a aburrir, desde luego. Muchas Sí, gracias por las primeras suscripciones que nos llegan, del señor Don Gato, por ejemplo. Muchas gracias. Os recordamos que ya están activas desde esta semana, así que os animo también, ya que estamos, a suscribiros. sí, muchísimas gracias. Y es que, o sea, la cumbre del G7, o sea, lo conforman los países de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y luego Estados Unidos y la Unión Europea como invitado especial. O sea, y es que en esa reunión, fíjate si ha sido importante, que es que se ha presentado todo el mundo, se ha presentado hasta la reina de Inglaterra, literalmente. Bueno, pero me imagino que si hablamos de la reunión del G7, al final hay que entender que no hay gran diferencia entre la reunión del G7, la reunión de la OTAN y lo que, como ya nos comentáis por el chat, la reunión del G8. No Ujú. tiene tampoco aparentemente ningún sentido excluir del G8 a Rusia para después hacer un encuentro bilateral con Rusia. Es decir, si consideras esencial la postura de Rusia, conversar con Rusia en un foro, aunque lo Ujú. hagas aparte, al final es lo mismo que si tienes el G8. La diferencia es que es bilateral. Por lo tanto, parece que eso se ha quedado más como hechos consumados del pasado, de las crisis políticas que ha habido en otros momentos, pero nada con mucho pragmatismo en general, que de eso también hablaremos después. También muchas gracias a Silvia Lip, que se acaba de suscribir también, así que bueno, muchas gracias. Podéis dejar preguntas si queréis, por supuesto. Sí, y es que la retórica que ha traído Biden al G7 ha sido de crear una plataforma contra China. Al parecer, lo que ha intentado vender es una alternativa a la Belt and Road en la que se diese como una reconstrucción post pandemia y hacer como un cinturón a lo China por la parte del Indo-Pacífico, África y Latinoamérica. La verdad es que la relación comercial con China al final mueve muchísimos hilos, ¿no? Yo sí que entiendo la dinámica del G7 como un grupo anti-Rusia, básicamente, en el momento en el que le excluyes y creas luego foros paralelos, no tiene mucho sentido, como he comentado antes. Pero ahora la Unión Europea está aumentando esa rivalidad directa con China. Ya no se trata solamente de un rival, sino que a veces lo consideran incluso un adversario. Entonces, aunque la Unión Europea es otro foro distinto, no es muy distinto, ¿no? Los miembros de la Unión Europea y de la OTAN cambian apenas en el este y en el norte, la salvedad de Austria, pero muy poco, muy poco. Y con ello, por lo tanto, se entiende lo que ha comentado Andrea, y es que ahora la OTAN pretende, pues, con el regreso que decía Joe Biden de la diplomacia,
del regreso de Estados Unidos a la Unión Europea, pretende con sus socios volver a establecer una alianza prioritaria, aprovechando ahora mismo la congelación de la guerra comercial con China, pero que probablemente se retorne en algún momento, para intentar frenar ese creciente impulso chino en el continente europeo. Y es que la ruta y la franja, la iniciativa de la ruta y la franja de la seda china, ha llegado hasta el corazón de Europa, y Estados Unidos no ha tenido una gran contestación, porque como se puso de perfil y durante estos años ha tenido un perfil también hacia dentro de Estados Unidos más que hacia afuera, pues se ha descuidado en esas relaciones comerciales, y ahora vemos cómo les urge volver a organizar algo. Sí. Nos preguntan que una alternativa a la iniciativa Belt and Road, que es básicamente la nueva ruta de la seda china, como se llama comúnmente. Totalmente. Es lo que comentaba antes, eso, que al final se está poniendo por fin sobre la mesa de Estados Unidos la intención de pararle los pies a China, que está, como hemos comentado en varios directos, entrando en África sin control porque ofrece alternativas comerciales no basadas en un militarismo, pero es que en Europa también. En Europa tiene el control de sectores estratégicos en algunos puntos. Por eso la gira de Donald Trump se basaba en intentar convencer a los países europeos de que no le permitieran que Huawei y otros operadores chinos se hicieran con el 5G o con la operación del 5G en Europa, la implantación del 5G, y también para evitar que se diera ese acuerdo que parece que en un principio se iba a firmar, se acordó con China, entre la Unión Europea y China, que abría un poco el mercado chino a empresas europeas, también a cambio de que China pudiera acceder a uno de los mercados que más le podía interesar, que era el de la energía, sobre todo en las renovables, en la Unión Europea. Pero eso también se ha paralizado un poco en la Unión Europea. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona también la cuestión de China. Pero por ahora el retorno al G7 no tiene mucho sentido, porque ya no es un grupo operativo. El retorno a la OTAN sí que hay que entenderlo, en el caso de que se consiga apaciguar a Turquía de alguna manera, como una de las claves para poder salir de Oriente Medio, para poder orientar a tus antiguos aliados contra China y Rusia, y para darle un apoyo diplomático a la Unión Europea. Es que, como tú muy bien dices que es reorientar a tus antiguos aliados contra Rusia y China. Pero es que, claro, es que durante la época Trump ha pasado muchas cosas. O sea, en países que han ganado poder, como bien es el caso de Turquía, empieza a haber una alternativa más estética, como es el caso de Francia, de mira, vamos a hacernos por nuestra cuenta y vamos a negociar con Rusia. Así que Biden ahí tiene un serio problema para volver a reorganizar a sus antiguos aliados, porque el mundo ha cambiado muchísimo en un lapso de tiempo muy corto. Y una de las cosas que más ha llamado la atención a periodistas y analistas del G7 era el lenguaje no verbal y las expresiones faciales que ponían los distintos líderes, porque es que parecía todo muy forzado. Que básicamente, o sea, sí, en todas las cumbres hay un poco de esto porque hay que dar de cara a la galería, pero es que en estas era como demasiado forzado, incluso que llegaban a aparecer fotos de stock. He traído unas cuantas porque es que no tenían ningún desperdicio. Sí, es que desde luego que ya eran tensas las reuniones que se hacían con Donald Trump, pues imaginad cómo ha quedado el panorama internacional después de él. Mira, si quieres ir contestando una pregunta que es bastante jugosa, nos han ido dejando, mientras voy a mirar lo de otra pregunta. Nos han dicho, ¿la OTAN tiene fecha de caducidad a medio plazo? Entonces esto sería interesante comentarlo porque da mucho juego. Y además nos han preguntado la nueva ruta de la seda, qué fechas tiene para desarrollarse y cuáles son los países implicados. Que os voy a pasar un artículo en lo que Andrea os cuente esto, en el que analizamos justo eso. Sobre si la OTAN tiene fecha de caducidad. Sí, sí, sí. O sea, ya cuando se dio el fin, o sea, la OTAN se creó para un objetivo como muy concreto, el auxilio mutuo y para hacer un bloque común frente a la Unión Soviética. Tras la caída del bloque soviético, como que se trató de reinventar y que le fue muy bien durante muchos años, en las que las potencias medias todavía no se habían desarrollado tanto como están ahora. Estados Unidos seguía teniendo
o sea, seguía teniendo la categoría de única superpotencia en el mundo, porque Rusia todavía, o sea, es que Rusia se le decía su rival de Estados Unidos porque no había otro que se le acercase más, pero por aquellos momentos Rusia estaba muy perjudicada. Pero es que ahora mismo la OTAN tiene una crisis muy importante porque los aliados están enfrentados unos a los otros. Ya veremos cómo se enmarca una cumbre de la OTAN en la que estén todos reunidos, sobre todo los presidentes. Y después, que es que ya eso, hay escepticismo dentro de la propia organización, en la que gente como Macron ya ha calificado que está en situación de muerte cerebral y ha dicho que vamos a negociar directamente con Rusia porque en caso de que ocurra algo, de que nuestra seguridad se vea en peligro, la OTAN no va a ser capaz de dar el nivel. Pues esa es justo la clave. A mí me parece que el comentario de Macron es lo más acertado que podíamos sacar a relucir de las últimas décadas directamente, ¿no? La OTAN, ya sus intervenciones belicistas ya han sido cada vez menos fuertes. Tuvimos el gran pico, digamos, el de Yugoslavia, pero después, por ejemplo, hemos visto cómo el caso de Libia ha habido que arrancarlo de otra manera y se hizo directamente con la dirección de Sarkozy y el beneplácito de Barack Obama. Pero al final la OTAN como tal ya le costaba poner de acuerdo a sus socios. Y es que al final, es lo que ha dicho Andrea, era un contexto de Guerra Fría y la Guerra Fría terminó y la OTAN continuó expandiéndose más allá de donde prometió, es decir, en el antiguo patio trasero soviético. Todo esto, las relaciones con Rusia, pues las ha estropeado hasta niveles inimaginables. Rusia responde y cada acto de Rusia es considerado como, bueno, una hostilidad rampante por su parte y hay respuestas individuales. Por un lado están Estados Unidos, que ha sido muy, muy agresivo con este tema, y por otro lado están Francia y Alemania, que al final son los que dan la dirección en la Unión Europea. Y, como ha comentado Andrea, Francia con Macron dio un pequeño giro hacia una negociación, conversación al menos con Rusia, que va alternando con diferentes gritos desde la Unión Europea, porque es Francia la que muchas veces pone el grito en el cielo contra Rusia, y luego está Alemania, que es la más pragmática y directamente bueno, pues apoya cuestiones comerciales, estratégicas, como lo del Nord Stream 2, pero al tiempo pues tiene que dar apoyo en la Unión Europea a problemas como el ucraniano, que es el que están puenteando con el Nord Stream 2, igual que hizo el Turk Stream. Vale, mira, nos preguntan también, ¿veremos una política europea distinta si el eje se desplaza a las posiciones más nacionalistas de los partidos, como dice, herederos de la doctrina Bannon? Hay ya muchos grupos en Europa que son de derecha nacionalista, por llamarlo de una manera suave, y no siempre tienen el mismo color, ni a nivel interno ni a nivel externo. Así que hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, Víctor Orbán es muy cercano a Vladimir Putin, no tiene un problema tan fuerte. Ese cambio se puede dar o no. Es decir, hay partidos muy de derecha nacionalista que son muy antirrusos. Solo hay que fijarse en Polonia. Y es una de las pequeñas diferencias que podemos ver en Visegrado, ¿no? Y en el este, que son muy antirrusos. Y ya tengo por aquí el artículo que os iba a comentar, porque habíais preguntado antes sobre la nueva ruta de la seda, qué fechas tiene para desarrollarse y cuáles son los países implicados. Bueno, pues atención porque, a ver, la nueva ruta de la seda tenemos artículos diversos, ¿vale? Hay unos... Os recomiendo, por ejemplo, las inversiones de China en África, las inversiones que está haciendo China también en países como Pakistán, que está provocando muchos problemas internos, en Asia Central, ¿vale? Pero justo os voy a traer uno que se llama Inversiones chinas en el Mediterráneo, básicamente porque estamos hablando hoy de las relaciones con Europa, ¿vale? Mira, aquí está. Además es que os lo recomiendo mucho porque es de un colaborador nuestro y lo hizo muy, muy, muy bien. Está centrado por países en un análisis de Grecia, Marruecos, España y Argelia, y también lo tenemos por fechas, o sea que justo lo que nos preguntan de fechas, bueno, voy a dar las gracias primero a la suscripción de Antonio Lali 65, ¿no? No sé si me he dejado alguna más, pero bueno, para ir a las fechas, en el artículo mismo os dice que ya está
la ruta de la seda funcionando. Hay muchos proyectos en África, aunque van algunos, van a ser menos ambiciosos algunos de los que parecía. Ujú, En Asia Central tiene competencia con Turquía y en menor grado también con Rusia. En Pakistán tiene contestación interna y en otros países tiene otros problemas. En Europa del Este está cumpliendo menos China de lo que parecía también, ojo. ujú. Pero las grandes inversiones, aunque ahora parece que tenga interés en entrar en energías renovables, se han centrado en infraestructura esencial para que Ujú. veamos lo poco que le importa a la Unión Europea su propia industria. Y se debe básicamente, mirad, en enero de 2006 ya tenemos una empresa china firma un acuerdo con una empresa egipcia para adquirir el 20% de una terminal del canal de Suez. Esto Ujú. ya es una cuestión muy importante para entrar en Europa, porque el control del Mediterráneo lo es todo. Sí. Pero después llegan las inversiones estratégicas. En 2015 se dan las privatizaciones del puerto del Pireo y Tesalónica, en Grecia. El puerto del Pireo es uno de los más importantes de todo el Mediterráneo. Y lo mismo pasó con, bueno, no es que ahí entrara China directamente, pero posteriormente se daría una entrada. En 2016, COSCO adquiere el 51% del puerto del Pireo. Aumenta toda la gestión asume, perdón, toda la gestión del puerto y también hace lo mismo en el puerto de Kumport en Turquía en 2015. Para que Ujú. veamos que las fechas no son para el futuro, es que ya está ahí. Y con respecto a países europeos directamente, más allá de Grecia, tenemos el caso de Italia, en el que también tienen inversiones estratégicas, y España, que España no quiso entrar en la ruta de la seda porque Pedro Sánchez además ya era presidente, era uno de los más fervientes apoyos de la OTAN, pero sí que tiene inversiones muy importantes en el puerto de Valencia y en el de Bilbao, por ejemplo. Sí, y también ahora mismo China está intentando irse al tema de las energías renovables para entrar en España, ya que no ha podido con infraestructuras, pues va por ahí. Y si no puede con infraestructuras, China entra de otras maneras. Como ya hemos visto, el tema de las energías renovables o también, por ejemplo, con el tema del 5G. O sea, porque en Turquía, por ejemplo, que en un principio sí que era como más reticente, aparte de las infraestructuras, luego, aparte que ahora la situación económica no está para tirar cohetes, así que no pueden ponerse demasiado exigentes, que también se está firmando un convenio para que hagan una red 5G en el país. Así que sí, al final es bastante esencial la entrada de China, pero como decimos, Joe Biden está aquí para cambiar las condiciones de la OTAN, está Ujú. aquí para cambiar la relación que tiene Estados Unidos con la Unión Europea y claro, con Donald Trump se dio una época en la que el resto de países, potencias medias, potencias orientales, podían entrar y negociar más a gusto en la Unión Europea. Y bueno, pues ahora con la OTAN el problema se desplaza a Turquía, básicamente, que es el país con el que más tensión puede tener Joe Biden. Recientemente hemos visto algunos intentos de acuerdo a causa de la retirada de Afganistán, de la OTAN, porque se comentaba que Turquía podía ser un gran socio, una oportunidad para encargarse de la gestión del aeropuerto de Sí, Kabul, sí, que les han finalmente ha sido ofrecido. rechazado por los talibanes, ¿no? Pero a cambio Turquía quería negociar la retirada de sanciones o que no se les sancionara por la compra de los antiaéreos rusos. Sí. Y eso, pues bueno, pues tiene su polémica. Sí, es que básicamente, o sea, es que las relaciones Estados Unidos-Turquía, o sea, son bastante especiales. O sea, no son tan idílicas como puede parecer en un momento durante la época de la Guerra Fría. O sea, hubo 30 años de mucha tensión y allá por los años 90 ya la cosa parecía estabilizarse, parecía que los años 2000 empezaban con que iba a haber una gran alianza, estabilidad, Bill Clinton fue a Turquía y tal, pero de repente apareció Erdogan y dijo Make Turkey Great Again. Por, y por lo que, claro, si quería convertirse en potencia media Turquía, tenía que tener su propio eje. O sea, básicamente la doctrina de las relaciones internacionales turcas se basaba en eso, en crear su propio eje, no estar en el eje ruso ni estadounidense, sino tener el suyo propio e ir negociando con cuanta más gente, mejor. Con ambos, al final. Al final Sí. Turquía es uno de los grandes valores de Turquía, que es capaz ahora mismo de estar a la vez siendo esencial para la OTAN Ujú. y siendo
el caballo de Troya de Rusia en algunos aspectos internacionales. Sí, es que la política exterior turca, o sea, a mí me encanta por esto, porque no sigue una línea, es como muy, siguiendo muy, ¿cómo se dice?, pragmática. Que Ujú. somos aliados hasta que a mí me conviene y que no importa que haya contradicciones dentro de ella. Como por ejemplo en el caso de Irán, que defiende que tenga base, o sea, que tenga instalaciones nucleares para uso civil. Y luego está en el grupo de Astana, pero luego en forma de la OTAN va contra Irán. Es como, no es incompatible. Bien, nos han preguntado si no creemos que pueda usarse la OTAN como una alianza contra China. Y también tenemos alguna pregunta más sobre, por ejemplo, el pro-americanismo de la derecha más nacionalista, como mencionan la polaca, si está condicionado por quién esté en la Casa Blanca o no. Ujú. Y también nos han preguntado por la base estadounidense en Turquía, qué pasó tras el fallido golpe de Estado y las purgas. Por si quieres empezar por alguno de ellos. O sea, pues empezando con el americanismo de la derecha, yo no creo que sea relevante quién ocupe la Casa Blanca. No, porque también es que está muy influenciado por Rusia. O sea, porque es que, por ejemplo, en la derecha española, Pablo Casado le daba igual que estuviese Biden que estuviese Trump. Ya intentaba hacer negocios como que la Fricom, la sede de la Fricom, que ahora mismo está en Alemania, se trasladase a España. Así que no es que les importe demasiado. Bueno, pues siguiendo el tema de Polonia, ya digo, Polonia es uno de los países más fervientemente otanista y antirruso. Por lo tanto, podrías poner de presidente en la Casa Blanca a quien quieras, que yo creo que ya sea mediante la OTAN o mediante otro mecanismo, tiene asegurada su mala relación con China y su apuesta por cualquiera que vaya, perdón, con China, con Rusia Ujú. y con cualquiera que vaya en contra de ello. Así que Sí. eso por un lado. Luego, Y es que por el también... otro, Sí, ujú, perdona. sí, no, era simplemente la otra pregunta que nos habían hecho, si creemos que se puede utilizar la OTAN como alianza contra China. Bueno, yo creo que ya está claro con las respuestas que hemos dado antes, que es lo que se intenta, ¿no? Se está dando todavía con Rusia como actor principal, a China se le está empleando en otros foros, pero no es nada descabellado, porque en algunos casos los socios internos de la OTAN pues han tenido sus problemas con China. Es cuestión de tiempo que Estados Unidos, si revitalizara la OTAN, lo intente. El problema es que la OTAN está muy débil, y cualquier problema con China se trata a nivel bilateral y en otros foros, porque la OTAN todavía no es una organización estable, simplemente se está intentando evitar que desaparezca. Ujú. Sí, luego más bien es que la política exterior estadounidense es que esta, o sea, ya no es solo depende del presidente, o sea, muchas veces hay dinámicas que ni él mismo puede parar. O sea, es que es como algo muy estable, no es como otras cosas como la política interna que varían tanto de un gobierno a otro. La política exterior es más a medio plazo y sobrevive a los gobiernos. Pues sí, y ya si hemos comentado un poquito así la estrategia general de la OTAN y de Estados Unidos en la región, en la Unión Europea en general y en Europa, eh, bueno, pues la primera de las reuniones, que es la del G7, ya nos dejó bastante miga que analizar. Y Ujú. esto es porque ha sido el rival que podemos decir ahora mismo dentro del G7, como ya no tenemos a Putin y Donald Trump ya no puede protagonizar esas imágenes de enfrentamiento con Merkel, se da directamente con Boris Johnson. Boris Johnson es el personaje más trumpista que queda dentro del G7, si lo podemos calificar así, porque ha virado también. Pero bueno, pues con Boris Johnson ha habido la cuestión de Irlanda. Y es que Joe Biden directamente ha instado a Boris Johnson a que respete y a que aplique el protocolo de Irlanda del Norte. Y eso supone de facto que Joe Biden está haciendo un alegato en favor de que la frontera se traslade al mar. Y esto va Ujú. contra lo que proponen los unionistas. Es un poco importante entender la tendencia que siempre ha tenido, es lógico, también Joe Biden a favor de Irlanda, que es donde tiene también sus raíces católicas, en lugar de en favor de un protestante, ¿no? O en este caso
de Irlanda del Norte. Ujú. Por lo tanto, se está alineando con los republicanos en Irlanda, quiero decir, no en Estados Unidos. Es bastante curioso. Sí. Luego, que eso, que he puesto una foto del G7. O sea, es que Boris Johnson y Biden es que han protagonizado con las fotos, que es que casi rayan lo cómico de la increíble tensión que hay, que lo intentan aparentar, que no hay. O sea, luego nos No, dice... desde luego. Sí, sí, yo cuando vi esta foto dije, no puede ser, no puede ser. Mira las mujeres al lado, también la cara que están poniendo. Dicen Turquía... Sí, nos preguntan. Ah, no, perdón, continúa tú. Sí, es para enlazar con lo anterior, para dejarlo ya hecho. Dice, Turquía es como China, Sí, solo tiene aliados su ejército y su armada. Turquía tiene muchos amigos. Para los países con los que chocan sus intereses, los amigos de Turquía pueden llegar a ser todavía más dolor de cabeza que la propia Turquía. O sea, como viene a ser, o sea, todos los que cada vez que en la Unión Europea se intentan poner sanciones las bloqueamos de manera sistemática, como venimos a ser los españoles. Luego también tienes Somalia, tienes a todos los países que le quieren comprar drones, que son todos los Balcanes, y cada vez se une más gente a la lista, al parecer. eso es muy importante porque hemos visto este mismo mes un montón de países europeos interesados, ¿no? Sí, sí. En comprar drones. Primero vimos a Polonia, creo que fue Polonia, no sé, Sí, corríjame si Polonia y no. luego Es Albania. Letonia también, ¿no? Letonia, No, Albania. me Ah, parece no, que. Letonia, sí. Sí, Letonia. me parece que Letonia también. Y luego hubo también, bueno, pero Albania no cuenta como país de la Unión Europea, pero ha habido más también, ¿eh? Sí. Es impresionante la influencia que está teniendo la industria militar turca desde que ha demostrado que así se ganan las guerras. Ujú. Sí, yo lo comentaba que si realmente los drones turcos se han empezado a convertir en la marca de la casa de Turquía, porque básicamente empiezan a ser como que si compras drones hay ventana a otros negocios y otras alianzas. Así que como que empieza a ser que si compras drones turcos, pues tienes una cierta predisposición a aliarte con Turquía en futuras ocasiones. A todos les empieza a interesar eso, ¿eh? Es que a ver, Mira, me es que son todo preguntan, ventajas. ¿qué países de la Unión Europea son los que tienen peor relación con Turquía? Pues aquí viene la amiga, y es que sobre todo se ha visto durante el conflicto el tema de Chipre, que ha sido uno de los más importantes, porque cuando en Nagorno-Karabaj al final fue Francia la que se intentó posicionar contra Turquía, que de ahí vino muchos de los problemas que luego ha tenido Francia en países musulmanes, y también con la cuestión de Grecia. Obviamente Grecia es el país que peor relación tiene con Turquía, pero creo que damos todos por hecho que no incluyes a Grecia en la pregunta ni a Chipre. Entonces, bueno, pues aparte de Grecia y Chipre, la cuestión es que ellos sí tienen más apoyos que Armenia. Y aparte de Francia, hay un sector dentro de la Unión Europea que es bastante crítico con Turquía y entre el que se encuentra Austria, que no forma parte de la OTAN, y Países Bajos. Son los dos países, yo diría, que más críticos han podido ser con Turquía en algún momento o que tienen movimientos internos díscolos. También se han dado en Austria, por ejemplo, algunas de las batallas o en Francia entre miembros Sí. kurdos o de otros pueblos incluso contra, no sé si personas que hacían apología de los lobos grises. Eso ha sido impresionante. Pero bueno, esos yo diría que son los países que peor relación pueden tener, aunque hay movimientos en varios países más. Y Sí, luego, pues, Francia. bloqueos de sus iniciativas ha habido varias, pero han sido otros países que lo hacen para mover a la Unión Europea a sancionar a otros, como cuando se bloquearon las sanciones desde Chipre, las que se han hecho de Bielorrusia, ¿no? Para sancionar. Como no se estaba sancionando a Turquía, pues se mueve de esa manera. Pero bueno, eso es otra cuestión. No creo que sean países antiturcos ni proturcos. No, luego también tienes a Francia, no sé si lo has dicho que se me ha entrecortado un poco. Sí, 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 Francia el primero. Sí, o sea, es que Francia lleva desde prácticamente cuando Turquía iba de Chile intentando entrar en la Unión Europea, porque básicamente uno de los requisitos que ponía Francia para que Turquía entrase en la Unión Europea era reconocer a Chipre. Y claro, eso a Turquía le molestó mucho porque era un requisito que no se le exigía al resto de países candidatos.
Pero bueno, es evidente, ¿no? Porque ¿cómo pretendes entrar en la Unión Europea si no reconoces a sus propios socios como países soberanos, ¿no? O sea, Ujú. es que me resulta un poco curioso. Sí, Pero bueno, aquello fue el- bastante curioso porque básicamente, o sea, creaban tratados de comercio con Chipre, pero decían, no, esto no supone que estamos reconociendo, esto no supone nada. pero bueno, es que ese problema de Chipre al final entró por lo que entró. Como Ujú, la Enosis fracasó después de la invasión es la unión de Chipre y Grecia, fracasó con la intervención militar turca ujú, hace ya décadas. Pero claro, con la entrada en la Unión Europea de Grecia se pidió que fuera también acompañada de Chipre. Aunque era un problema sin resolver, ya estás metiendo en la comunidad europea un país que tiene ese conflicto interno sin resolver, pero le estás metiendo a la vez que a Grecia. Entonces claramente te estás posicionando, aunque no ujú. sea una anexión como tal. Pero bueno, también nos han preguntado, por ejemplo, quién son los lobos grises, por si quieres comentar un poco. Pues es que los lobos grises, o sea, son, ¿cómo decimos? Un grupo nacionalista ultra, no sé cómo llamarlo. Supremacista turco. Sup- o sea, supremacista. Es que son. O sea, a veces son difíciles de calificar. O sea, son ultras supremacistas y que estuvieron muy involucrados en pogromos por la población armenia y es que siguen teniendo como una relación muy estrecha con el gobierno turco. Literalmente el líder del CHP, el mayor aliado del gobierno de Erdogan, salió de los lobos grises. Y más de una vez se ha visto a gente del gobierno turco haciendo su símbolo característico, que es como así. Nos van a cerrar el directo por apología, pero... Ay, por favor. Bueno, pero también nos habéis preguntado algunas cuestiones sobre la OTAN, perdón, sobre el G7, como Brasil no se encuentra en el G7, no, el G7 es lo que ha comentado antes Andrea, que son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y la Unión Europea con representación, pero ya está. Y estaba Rusia, que era el G8, pero nada, eso se acabó. Ujú, Y ya está, no. El resto de actores, aunque sean emergentes, tienen otros foros. Y luego también nos preguntan los países del G7 y del Quad si van a ser totalmente fieles a Estados Unidos o alguno caerá del lado de China. Hombre, pues tal y como son los que he mencionado, no parece que vayan a caer del lado de China. Quiero decir, Japón es uno de los países que ujú, peor relación tiene con China en ese aspecto y bueno, pues el resto tienen su negociación, tienen sus cuestiones comerciales más que otra cosa. No hay grandes problemas en ese aspecto. El del Quad es otra película, porque el Quad se ha creado directamente, como se hizo la OTAN contra Rusia, se ha hecho el Quad contra China. El Quad es una alianza que a Joe Biden le vendría muy bien relanzarla como foro de democracias, que también se ha intentado, ujú, en el que entra esa alianza cuadrilateral o como la queramos llamar, para rodear China en el Indo-Pacífico, en lugar de apostar solo por una alianza en el Pacífico. Pero obviamente si la OTAN es en el Atlántico, poco tiene que ver con China, ¿no? ujú. Y también tenemos más preguntas, a ver si no me pierdo. Bueno, también sobre lo que comentábamos de Irlanda, ¿no? Si esto supone una injerencia de Joe Biden en la política interna del Reino Unido y de Irlanda. Y como digo, bueno, pues es que es una cuestión bastante llamativa, porque ya de por sí es polémica la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido, como para que venga Estados Unidos a decir directamente que hay que aplicar el protocolo de Irlanda del Norte tal cual. Y ojo, porque desde Reino Unido ya se está diciendo que animan a la Unión Europea a que tome posiciones pragmáticas. A mí esto me suena un poco a, vale, habremos firmado el protocolo de Irlanda del Norte, pero hay que ser prácticos. No Ujú, se puede aplicar como está. O sea, a mí esto me suena un poco a que va a haber más problemas, es muy probable, entre la Unión Europea y el Reino Unido en el futuro. Eso hay que acostumbrarse ujú, porque ya no es un socio directo bueno, la cuestión de Irlanda no tiene solución. Yo ya lo digo. O sea, si pones la frontera en el Ulster, los grupos republicanos estás directamente rompiendo el acuerdo de Viernes Santo. Y si la pones en el mar de Irlanda, los grupos unionistas son los que están provocando disturbios y protestas en las calles de Irlanda del Norte.
no tiene una solución fácil. De hecho, el gobierno británico se apoyó en los unionistas y ahora, pues como ya no los necesita, ha podido apostar por esa paz social que le da mantener el acuerdo de Viernes Santo, aunque no tengan ningún tipo de simpatía por el Sinn Féin. Ujú. Yo creo que es un poco lo más destacable, pero si tenéis alguna cuestión más sobre lo de Irlanda, encantado de responderla porque es que es directamente la polémica de la reunión del G7 para mí, porque ¿qué hace Joe Biden diciendo esto con Boris Johnson, ¿no? Es bastante polémico para mí. Estados Unidos tiene una cierta costumbre de inmiscuirse en asuntos internos de los países europeos, que es que precisamente se espera que haya una cierta tensión dentro de o sea, con la relación de Estados Unidos y la Unión Europea, porque eso ya ocurría antes, que Estados Unidos presionase a la Unión Europea para que se diese una cierta, o sea, que fuese a favor de sus intereses, y los países miembros se quejaban abiertamente de ello. Y ahora que Biden dice Estados Unidos está de vuelta, la Unión Europea como que piensa un poco en plan, vale, es nuestro aliado, pero por otra parte nos puede robar bastante soberanía y campo de acción, así que hay que tener cuidado. Nos está preguntando justo por la cuestión irlandesa también, es que Uh-huh. es lo que dice Andrea, son injerencias en países europeos y ahora Reino Unido es un país que hay que entender que ha cambiado más por lo que pasa en Washington que por lo que está pasando en Londres. Reino Unido, desde que salió de la Unión Europea, ha intentado ceder en algunos acuerdos para tener una relación preferente con Estados Unidos, intentar cambiar esa dependencia de la Unión Europea, que no era tanta en ese sentido porque se salía de muchos acuerdos, para apoyarse directamente en las relaciones internacionales en Estados Unidos. Y para eso ha hecho bastantes cesiones a nivel de, bueno, pues que parece que son acuerdos comerciales Uh-huh. favorables a Estados Unidos, pero esto se entiende en el sentido de Boris Johnson a un lado del Atlántico y Donald Trump en el otro. Pero ahora, con Joe Biden, la cosa ha cambiado. Boris Johnson no es el mismo Boris Johnson del Brexit, pero sigue siendo Boris Johnson, sigue Sí. siendo el Trump británico, como le llamaban. Por lo tanto, claro, las relaciones ahora no son las mismas y esta relación que intenta acercar a Reino Unido hacia Estados Unidos se ve truncada por la persona de Joe Biden. Digo más la persona, siempre hablo de los demócratas más que de las personas, pero en este caso es él el que tiene un perfil muy particular con respecto a Irlanda y bueno, pues es uno de los el primer presidente católico en muchísimo tiempo de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Sí, es que es lo que tú dices. Ahora mismo, ya que Reino Unido se ha salido de la Unión Europea, pues necesita un nuevo aliado para alianzas comerciales, no perder su relevancia en la escena internacional y luego por cuestiones de seguridad. Porque como ya hemos dicho en muchos directos, fuera de la Unión Europea hace mucho frío. Así que por eso ahora mismo necesita ceder y necesita llevarse lo mejor que pueda con Estados Unidos, pero la cuestión irlandesa es un problema. Sobre todo porque ahora, como Joe Biden también quiere estrechar los lazos con la Unión Europea, a la vista está, ¿no? Donald Uh-huh. Trump no tenía esa buena relación que tiene. Lo que pasó con Joe Biden en Bruselas cuando salió elegido parecía bienvenido Mr. Marshall. Es decir, gracias al universo que ha venido Joe Biden a Bruselas, ¿no? Sí. Es evidente que ahora mismo la Unión Europea, en su mala relación con el Reino Unido, tiene intereses tanto en Escocia como en Irlanda del Norte. Por lo tanto, que Joe Biden apoye, en cierto modo, esa tendencia de Irlanda del Norte no es una locura, pero de todos modos solamente estamos hablando del protocolo de Irlanda del Norte, es decir, que se establezcan controles en los puertos y por tanto al final Irlanda del Norte quede dentro de un mercado de facto común con Irlanda, la Uh-huh. República de Irlanda. No significa que vaya a proponer ni un referéndum, ni el apoyo al Sinn Féin, ni nada más lejos de la realidad. Bueno, nos preguntáis justo por eso, ¿no? ¿Por qué Biden se posiciona a esto y si es mejor tener al Reino Unido a favor que a Irlanda del Norte? Como digo, no es por Irlanda del Norte, en absoluto. Es por la buena relación con Irlanda, es por la buena relación con la Unión Europea y es porque, aunque tengas una creciente relación con el Reino Unido, prefieres tener a otro perfil en Londres. Y eso, pues, bueno, pues se solucionaría con un conservador, un candidato de los Tories
no tan radical como es el perfil más en las formas de Boris Johnson o con un laborista, que al final los laboristas muchas veces han sido bastante otanistas, así que se solucionaría Ujú. fácil. Pero bueno, por ejemplo, Keir Starmer sería un gran candidato, yo creo, para unas buenas relaciones con Joe Biden. Sí. Nos dicen qué guerra están descifrando. Ahora mismo, Ahora mismo la de Irlanda del Norte, pero vamos, que está todo bien, ¿eh? No hay guerras abiertas ni nada. Pero os voy a pasar el artículo que tenemos en el que partíamos de cómo se encontraba la situación en Irlanda del Norte. Aquí lo tenéis, que es de nuestro compañero Ander. Se explica la cuestión de, bueno, el origen del conflicto, el acuerdo de Viernes Santo, etcétera. Y luego el último que tenemos. Hay varios más en medio explicando distintas cuestiones de disturbios, de distintas tendencias políticas, pero aquí tenéis el último, que es en el que tocamos los temas de actualidad después del conflicto por el Protocolo de Irlanda del Norte, el regreso de los disturbios de los unionistas y bueno, pues otras cuestiones de actualidad en Irlanda del Norte, ¿vale? Así que aquí lo tenéis. Si estáis muy interesados, ya digo, dejad preguntas porque el tema de hoy perfectamente encaja relaciones Unión Europea-Estados Unidos y en este caso con Reino Unido también, porque no deja de ser parte del G7 y de la OTAN, ¿vale? luego, el siguiente punto de la visita de Joe Biden es la OTAN. Maravillosa OTAN. Sí, sí, ahí ya más que con Reino Unido puede que tengamos la gresca con Turquía, que está claro, ¿no? Ujú. Ahí tenemos mucho que descifrar, yo creo. Sí, es que Y además es ahí, en los márgenes de la cumbre de la OTAN, es donde se va a producir el encuentro bilateral con Pedro Sánchez, ¿no? sí, que dicen hablarán unos minutos, o sea, es la primera vez que hablan Biden y Pedro Sánchez, o sea, en 6 meses han tenido que pasar, o sea, me parece algo bastante importante para las relaciones Estados Unidos-España de cómo están. Pero además es que no es tanto por Estados Unidos, es más por España. España no es un país. Si tienes 6 meses, igual yo en 6 meses elegiría otros muchos países para hablar antes que España, ¿no? Porque Ujú. tampoco es geoestratégico, ¿no? Además, después de lo que ha pasado con Marruecos, es importante que se hable entre Estados Unidos y España. También digo que con Donald Trump habría sido más problemático, porque Donald Trump directamente dio ese apoyo a Ujú. Marruecos en el Sáhara Occidental, se alineó con las tesis más duras. Y claro, pues no le interesaba, por ejemplo, la política de impuestos que estaba trayendo Pedro Sánchez, que era muy tibia, pero claro, cualquier cosa que toque, el impuesto a las grandes tecnológicas, etcétera, era muy polémico y se amenazó con aranceles, ¿no? A Y no, Francia, Biden a sigue con España, que eso. además España tuvo el acierto de coordinarse con algunos países europeos para que no le cayeran las represalias a ellos solos. Y bueno, pues parece que efectivamente Donald Trump se lo tomó fatal, pero con Joe Biden, igual que he dicho que un laborista en Londres les encantaría, porque no dejan de ser de derecha, pero hay que entenderlo, ¿no? En su contexto local, Ujú. eh, pues el Partido Socialista es igual. Sí, que les interesa más Casado. Yo creo que a nivel exterior les da igual. Yo creo que el Partido Popular, el Partido Socialista y casi cualquier partido del arco parlamentario tendría la misma intención de esas buenas relaciones con Estados Unidos. O sea, ya lo hemos dicho muchas veces que en España es uno de los países más otanistas y más americanistas de la Ujú. organización. Yo creo que no hay Sí, ningún partido grande que rompiera, pero ninguno, ¿eh? Es que ni Podemos, ni Vox, ni nadie. no, nadie. Incluso algunos iban todavía más hacia la OTAN en detrimento de la Unión Europea, como fue la época de José María Aznar. Sí, sí, es verdad. Y además con Aznar se intentó eso, ganar más peso a nivel internacional, puenteando la Unión Europea y yendo directamente al que manda, que es pues Bush. Sí, Bueno, mira, justo nos han preguntado que qué es lo que va a hacer Pedro Sánchez en esa cumbre. pues eso, hablar unos minutos con Joe Biden y lo típico de las reuniones de la OTAN. O sea, básicamente es una reunión más a excepción de que va Biden. O Hmm. sea, nos dicen, Vox tampoco va a romper los acuerdos con Estados Unidos, es literalmente una copia pega de Estados Unidos. Y sí, son una copia pega de Trump.
Bueno, ahí hay sus cosas, hay sus cosas. Eso ya es para otro día. Ujú. Pero, por ejemplo, es interesante lo que habéis comentado del impuesto, que qué pasa con el impuesto mínimo global, este que se estaba negociando entre las grandes potencias, bueno, básicamente en los países del sector de Estados Unidos y la Unión Europea. Pues es importantísimo eso que se está alcanzando en ese margen, porque el impuesto mínimo del 15% creo que es un impuesto de sociedades el que se quiere hacer, ¿no? Es un impuesto que se le va a poner a las empresas también con presencia internacional, y es importante más que por lo que supone a nivel de impuestos, que no deja de ser algo, bueno, un 15% no es una gran cifra, pero no deja de ser importante en el sentido de que rompe esa carrera hacia la baja que había entre todos los países para atraer la evasión fiscal, para atraer empresas que no tienen operación en ese país o que no es su centro de operaciones principal. O sea, es muy relevante y veremos hasta qué punto se implanta, porque, a ver, supone de facto luchar en parte contra los paraísos fiscales, pero teniendo en cuenta que los paraísos fiscales están dentro de este sistema, alguna cuestión se va a mantener. Es decir, Ujú. me parece algo cosmético, pero muy importante y hay que seguirle el ojo. Sí, por eso Irlanda, pues, y otros países que de facto también son paraísos fiscales, pues tienen ciertas reticencias con esto de los impuestos a nivel global, porque les interrumpen en su éxito, ¿no? Que se basa en llevarse cotizaciones, bueno, pago de impuestos más bajos, pero masivos, que es lo que les interesa. Y Ujú. ahí pues tenemos un artículo también, lo voy a buscar, de los paraísos fiscales, porque aunque haya una lista oficial de paraísos fiscales, a mí me da igual lo que diga la lista, ¿no? Lo que importa es si ese país se comporta o no se comporta como un paraíso fiscal. Y por eso os paso este artículo de los paraísos fiscales que hay dentro de la Unión Europea o que emplea la Unión Europea a día de hoy, también de una colaboradora nuestra, y es muy interesante también. Os lo recomiendo. Sí. Nos preguntan, ¿se habló algo serio sobre medio ambiente o peco de idealista? O sea, en el G7 no se habló de medio ambiente, o sea, ya que iban con la cuestión de, o sea, ya iban con la cuestión de China por delante. Y es que al final el de medio ambiente está encauzado, voy a decir, no solucionado, y por Ujú. supuesto no la cuestión, sino el acuerdo. Me refiero a que Estados Unidos vuelve al acuerdo del clima de París. Entonces, pues en la próxima reunión se hablará de ese tema en el marco de la nueva COP, ¿no? Que haya, pero no creo que sea ahora mismo un tema prioritario en un foro geopolítico tan grande. Pero teniendo en cuenta que Joe Biden vuelve a ese acuerdo, a Estados Unidos vuelve al Acuerdo de París, no creo que haya muchos más flecos que tratar. Por ahora, por supuesto, el problema es inmenso, ¿no? Ujú. Y luego, pues mira, nos siguen preguntando por política europea, ¿eh? Yo no sé si pasamos ya a la última de las tres cumbres, que es la de Rusia, o nos metemos en política europea. Nos preguntan política ficción por Israel dentro de la Unión Europea, nos preguntan por Vox si es más trampista que americanista o si seguiría los pasos del Frente Nacional en Francia, ¿no? Ya no hay un gobierno de Trump que copiar, nos dicen. No sé, ¿qué Ujú. opinas tú? Hombre, sobre Israel en la Unión Europea. O sea, bastante complicado, aunque ya solo sea por el criterio geográfico que tiene la Unión Europea de que tienes que estar dentro de un espacio de lo que se comprende como Europa. O sea, si a Turquía se le cogía por los pelos Israel. Bueno, yo ya no digo que no a nada, ¿eh? O sea, Israel está interesadísima en Europa, ya no tanto en la Unión Europea, que la Unión Europea es un foro que también ha quedado un poco tocado después de las crisis económicas, Ujú. ya no todos los países quieren entrar, Islandia retiró su candidatura en su momento, es decir, ya no interesa tanto la Unión Sí. Europea, después es verdad que se volvió a negociar, pero bueno, quiero decir, interesan los Balcanes más porque se les está prometiendo el oro, ¿no? Ujú. Pero quiero decir, Israel ya tiene muchos vínculos con la Unión Europea, Sí, es Israel está en verdad. la Unión Europea de radiodifusión, si eso nos vale, no tiene nada que ver, pero bueno, La televisión. el foco cultural lo tiene puesto en Europa, no en Sí. Oriente Medio, que es es un subcontinente
musulmán y pues obviamente con eso no tienen bastantes problemas. Sí, y hasta hace poco tiempo la mitad de los países de Oriente Medio como que no se llevaban muy bien con Israel. Sí, sí, absolutamente. Y luego pues estamos ya con la reunión de Rusia, que nos preguntan por aquí. Sí, Si ha sido con los países bueno, si va a ser, diría yo, con los países del G7 o con Estados Unidos solo. va a ser una cumbre bilateral Biden-Putin, la que básicamente ya han adelantado que no va a haber comunicado de prensa conjunto. Es que hacer una reunión con los miembros del G7 y Rusia, eso no se llama cumbre del G7 y Rusia, eso se llama G8, que ya Sí, existía. Entonces me parece ya bastante absurdo hacer una cumbre del G7 y una con Rusia como para hacer una conjunta. Eso ya sería la bomba. sí, o sea, más... Yo también pienso que quieren mandar una especie de mensaje de que como que son cosas separadas, porque es que es eso, es que no tiene mucho sentido ya que ya está Rusia en el G8. Sí, vamos, habrá interés en lo que ocurra, pero a mí me suena que la reunión de Biden y la reunión, o sea, con Putin, puede oler más o puede sonar más a lo que pasó con Borrell, con Josep Borrell en Moscú, que a lo que pueda haber ocurrido en cualquier otra reunión de Donald Trump. Es decir, va allí a lo que hizo Josep Borrell, que es a criticar la política exterior rusa, ¿no? De incluso interior, ¿no? Por lo de Ujú. Navalny, por distintas represiones de protestas, etcétera. Y en este caso, claramente, yo creo que van a hablar de la injerencia rusa en Bielorrusia y en Ucrania y en todo lo que se nos ocurra. Pero ahora la Unión Europea está bastante interesada en mediar en algunos puntos muy concretos y menores del Cáucaso, el acuerdo de Georgia, de Nagorno-Karabaj. Nunca se han puesto allí, más allá de Francia, pero están ahora con algún creciente interés en la política rusa, después sobre todo de la ilegalización de algunos sectores asociados a Navalny, que tampoco ha sido muy relevante a nivel político nunca, pero bueno, interesa desde la Unión Europea que ese sea el foco al que se le ponga la política nacional rusa, y Josep Borrell salió de allí, como nos decís, efectivamente, pues con un discurso que no se parecía en nada, según decía Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, a lo que dijo en Moscú. Y bueno, la cuestión es que en esta ocasión van a un terreno imparcial, que es en Suiza. Y allí pues no parece que vaya a hablarse una cosa distinta de la que luego se comunique. Por eso habrá pues comunicados de prensa distintos, ¿no? En plan, una rueda Ujú. de prensa no conjunta, como ha dicho Andrea. Sí, o sea, yo creo que es básicamente eso. Y es que además, es que ahora mismo Biden no puede dejar de lado a Rusia por mucho que se quiera centrar en China, porque básicamente sigue siendo el tercer actor en el juego de la competición de grandes poderes. Así que debe hablar con él sobre todo por el tema de la pugna por Europa. Pero bueno, yo ya me sorprendería a ver, o sea, estoy esperando a ver si me sorprendo, mejor dicho, con qué tema va a ser el que estalle por parte de Joe Biden, porque claramente Vladimir Putin no va a hacer un alegato en favor de las protestas internas de Estados Unidos ni de nada de esto, ¿no? Se hizo Ujú. con ironía ese comentario sobre los detenidos en el asalto al Capitolio en Estados Unidos, ¿no? Era bastante irónico. Decían en Rusia cómo Estados Unidos se mete a opinar de cada movimiento político interno que hay contra la oposición en Rusia, pero Rusia no lo hace con respecto a los que se detuvieron en Estados Unidos. Obviamente esto es una broma, ¿no? Pero a ver qué tema exterior o interior elige Joe Biden para explotar, porque el tema bielorruso está bastante en boga, pero yo creo que pero la política de Joe Biden y de los demócratas no es tanto la geopolítica dura, como podía ser la de Trump en algunos aspectos, sino que puede apostar más por la cuestión de derechos humanos. Y eso es lo que más Probable. encaja con el ideario demócrata. Sí, es bastante probable y ya se ha visto que ese ideario demócrata que tú dices de derechos humanos se ha puesto en práctica. O sea, ya ha pasado con Rusia, ya pasó con Turquía, ya pasó con Arabia Saudí y que todo el mundo le ha venido a decir, señor, suélteme el brazo. O
sea, como que ya esa retórica de derechos humanos ya no cala tanto, ni tiene Estados Unidos ni tiene tanto poder, ni las potencias medias demasiado poco poder como para que eso acabe amedrentando. O sea, es que alguno le ha respondido de formas bastante creativas ese alegato de los derechos humanos. O sea, cuando hubo las protestas del Bósforo en Turquía, el gobierno desplegó una retórica muy anti-LGTB, Erdogan dando las gracias a los jóvenes de la AKP por no ser gays, y etcétera, y que eso le valió la crítica de Estados Unidos a lo que condenando esta retórica anti-LGTB, a lo que el ministro de Exteriores turco le respondió que no eran los más adecuados para hablar de ese tema, teniendo en cuenta lo que había pasado el Black Lives Matter y el asalto al Capitolio. A ver, ¿qué más preguntas tenemos sobre este tema? Que el tema ruso yo creo que va a dar muchísimo juego. Ya digo, Siempre. si es mínimamente polémico como el de Josep Borrell, va a tener recorrido, ¿no? Pero eso ya es una cuestión de cómo la Unión Europea quiere mantener sus relaciones con Rusia. En ese caso fue muy polémico porque es que cada país dentro de la Unión Europea tiene una política exterior, sobre todo con un tema tan importante como Rusia. Desde entonces sí que se dio como digo, esos comentarios sarcásticos, pues no se habló del Capitolio, pero se habló de Cataluña, por ejemplo. Rusia sacó a relucir esa cuestión, ¿no? Que se les habría dicho a los españoles, Josep Borrell, echándoles en cara eso, que tienen un conflicto interno y se dedican a opinar sobre los conflictos internos de los demás, ¿no? ¿Qué pasaría si Rusia hiciera eso con España? Bueno, esto al final luego ocurrieron otras crisis diplomáticas como la que vivió República Checa, que tuvo una crisis importante con Rusia, con la expulsión de diplomáticos, por cuestiones de consecuencias de una explosión que hubo hace años en el país, que ni siquiera fue en el país, ya no estoy seguro, ¿no? De munición o de no sé qué cargamento era, que se trasladó también con Bulgaria, hubo problemas con Italia, también se expulsaron diplomáticos, con los países bálticos cuando no hay problemas, ¿no? Con Estonia, Letonia y Lituania, con Polonia, también a raíz del tema bielorruso, y también en Alemania ha habido algún problema, y se expulsó también a diplomáticos de Suecia, creo, en Rusia. Sí. Y alguno más me estaría olvidando seguro. Pero con Alemania existe un problema adicional. Y es que tenemos al SPD, a los socialdemócratas, que están en el gobierno de gran coalición con Merkel, y que ellos son partidarios de reducir la presencia de la OTAN en Alemania. De hecho, ya se dijo que sacaran las armas nucleares, que redujeran las tropas, y se estaba trasladando a Polonia, que es un país más fuertemente asentado en la OTAN. Pero ahora con las elecciones que se avecinan no sabemos lo que va a pasar en Alemania, y es uno de los puntos más importantes del año. ¿Qué va a pasar después de Merkel? Y también tenemos ahí algún artículo, lo voy a buscar a ver, pero vamos, que si ganan los verdes es muy probable que haya un giro hacia Estados Unidos. Si gana el SPD, que está complicado, podrá mantenerse esa retórica de autonomía, déjanos que hagamos nuestro Nord Stream y nuestras relaciones con Rusia y la OTAN de perfil. No va a pasar, pero sí podría pasar en función de con quién pacte la CDU si necesita un socio o si hay una coalición SPD-Verdes. Veo por probable una coalición, la que llaman coalición semáforo, ¿no? Que es, por ejemplo, también con los liberales, el SPD y los verdes, para puentear al político que finalmente vaya con la CDU. Pero otra opción muy grande que también se maneja hoy en día es un gobierno de la CDU con los verdes, y eso sería lo peor para Rusia, yo creo, ahora mismo. Sí. Luego nos preguntan, ¿el Tratado de Cielos Abiertos hay posibilidad de que lo renueven? O sea, yo creo que ahora mismo no, y si Biden continúa con una retórica tan agresiva hacia Rusia, es probable que se encuentre poco, ¿cómo decirlo? Poco dada a negociar ese tratado otra vez. Sí, muy poco dispuesta o proclive a negociar, ¿no? Sí. Están cada vez rompiéndose más y más, no solo el de Cielos Abiertos. Ojo, hay que echar un ojo a la línea temporal. Cada vez se están rompiendo más acuerdos de la época post-Guerra Fría, que son los que dieron final a esa
esa tensión de superpotencias y con el paso de los años se están rompiendo, o sea, se está volviendo a ese clima, porque a la Guerra Fría no se va a volver, es otra dinámica, pero a ese clima de tensión sí se está volviendo. A ver, ¿qué tenemos también? Bueno, preguntáis sobre lo de Alemania, sin problema. ¿De qué va la política exterior de los verdes alemanes o si hay posibilidad de pacto de la CDU con Alternativa por Alemania, esa AfD, que es Alternative for Deutschland, creo que se dice? Me gustaría desarrollar más el tema de cómo sería un problema para Rusia, la CDU y los verdes. Vale, el artículo que os dejo no analiza tanto eso, sino que también buscamos explicar la sucesión de la CDU, ¿vale? En el artículo que os he pasado, Hay vida después de Merkel, se analiza qué pasará con la CDU, porque sin Merkel el partido tiene ante sí una posibilidad de grave crisis, porque tienes a su partido hermano en Bavaria, que ha intentado ganar más peso y tenía muchísimo apoyo dentro de la CDU para ganar ese peso. Entonces, es esperable que pudiera haber una época, una legislatura a lo mejor de valle en la cual se reorganicen y puedan volver. Pero tampoco es descartable que consigan directamente mantenerse, ¿no?, en el gobierno, con un apoyo de los verdes. Pero tanto un apoyo de los verdes como un gobierno de los verdes en solitario o con quien sea, es un reto para Rusia, porque los verdes no es ecosocialismo, es ecocapitalismo, el de los verdes alemanes, que cada país tiene su tendencia de los verdes, ¿no? Pero además de que es ecocapitalista, apuesta por romper el Nord Stream 2. Bueno, romper el acuerdo de finalización. No va a llegar a tiempo porque ya está casi terminado el Nord Stream 2. Y entonces eso pues simplemente será apostar por otras alianzas como es Estados Unidos. Es un partido más otanista de lo que puede parecer. Porque no tienes una política verde, si no es completa con respecto a todos los temas de la política, se queda coja. Te faltan otros aspectos que tienes que tener ideología. En la política exterior es uno de ellos. Y eso puede pasar si hay un gobierno con la CDU o ellos solos. Y con respecto a Alternativa por Alemania, pues también es muy polémico, porque en varias elecciones, creo que fueron las de Turingia, ya no me acuerdo, creo que fueron las de Turingia, en las que se hizo ese cordón sanitario que no era cordón sanitario, se intentó pactar entre la CDU y Alternativa por Alemania, y hubo muchísima polémica, hasta el punto de que al final se estaba hablando de que si la CDU iba a romper ese cordón sanitario con Alternativa por Alemania. Y ahora han sido muy importantes este mes, que lo hemos cubierto en Descifrando la Guerra, las de Sajonia-Anhalt, ya no sé cómo se pronuncian las cosas en Alemania, Hay que pero pulir esa letra, Alejandro. Yo de Alemania lo siento mucho. Alternativa por Alemania ha logrado un gran resultado, pero se ha quedado muy lejos de lo que podría haber conseguido, porque tenía muchas posibilidades de conseguir dar un golpe en la mesa y la CDU se ha mantenido viva. Por lo tanto, yo soy muy escéptico de la necesidad de Alternativa por Alemania, habiendo liberales, socialdemócratas dispuestos a una gran coalición e incluso verdes. O sea, yo no lo veo. Dice, ¿creéis que Sánchez, o sea, cambiando a la OTAN radicalmente, ¿creéis que Sánchez y Biden hablarán sobre el Sáhara? O sea, yo creo que Sánchez le intentará plantear esta cuestión porque, claro, es algo como muy pendiente que dejó Donald Trump. Porque ahora mismo, o sea, coloca a España en una situación muy difícil en la que Marruecos presiona al gobierno español para que reconozca su soberanía sobre el Sáhara. Y claro, o sea, ahora mismo a lo mejor puede que intente que medie o que intente decirle a Marruecos, frena. Pero eso sería poco probable por parte de Biden, ya que es eso, si es que Marruecos es la puerta de entrada de Estados Unidos al norte de África. Así que es poco probable que tome medidas contra lo que está haciendo Marruecos. De hecho, a mí me resultaría bastante interesante saber abiertamente qué opina Joe Biden, porque Joe Biden ha congelado, ¿no?, las decisiones de Trump, las ha puesto en cuarentena, por decirlo de alguna manera, que no quiere, obviamente no reconoce la marroquinidad del Sáhara Occidental. Y las relaciones con España pues son importantes, pero no son prioritarias. Las de Marruecos sí son prioritarias. Es un socio clave, Marruecos. No sé hasta qué punto Joe Biden se va a mojar en este tema o va a hacer como Francia. Francia tiene un problema también si esto escala,
Porque Francia es directamente aliada de Marruecos de primer nivel, pero no puede enfrentarse con España, o sea, evidentemente. Ujú. Y claro, España no ha tenido ningún problema con el Sáhara Occidental eh, porque se ha hecho la loca desde Franco. Alguna vez ha habido crisis puntuales con Marruecos, pero ni Francia ni Estados Unidos han tenido que ver una crisis gorda, quizá desde la Marcha Verde, ¿no? Así que Sí, habrá que ver qué ocurre si alguno de los dos países se moja, sobre todo si Sánchez habla con Biden y habla de algo, que no sea qué bonitos son los derechos humanos y vamos a seguir comerciando como hasta ahora. O sea, hay cosas de las que hay que hablar y una de ellas es déjate que no lo Marruecos. hagan. De que digan derechos humanos, promoción y ayuda al desarrollo. Es como, no, por favor. O sea, tienes un país presionando tus fronteras. No sé yo si veo a España preocupada, ¿eh? Es que cada vez que se le ha ofrecido ayuda desde la Unión Europea, ojo, que la Unión Europea no podría ser menos agresiva, se le Ya. está ofreciendo apoyo, se le está ofreciendo ayuda. Y España no para de decir que no, que gracias, que todo está bien, que la política es de buena vecindad y que, bueno, que esto no es Turquía tampoco, ¿no? No, nos faltan drones. Dice que... Así que bueno, Pero ¿realmente es relevante el partido que gobierna en la Alemania para sus relaciones con Rusia si las comerciales tienen un fuerte peso? totalmente. O sea, y no solo el partido, fíjate lo que digo, hasta el candidato es importante, porque los verdes y el SPD, bueno, pueden tener cierta tendencia. El SPD es importante que tenga un candidato, no es prorruso, pero es claramente de hablar con Rusia, que eso ya es un tabú a romper. Pero hay algunos partidos también en Alemania, hay algunas personas que son bastante favorables a Turquía y otros que son muy contrarios. Hay una muy mala opinión, casi al 50% del país en Alemania considera a Turquía un adversario a batir. O sea, es Ujú. muy mala la relación. Y en otro orden de cosas, la CDU se ha tenido que reordenar y ahí era muy importante quién fuera. Finalmente ganó Armin Laschet, que bueno, tampoco sé cómo se pronuncia, pero es una persona que es continuista, yo creo, y no tiene bueno, veremos a ver el desempeño que tiene, ¿no? Y cómo habla de estos temas. Pero era muy importante porque había otros candidatos que eran más favorables a un acercamiento, un hablar con todos, unos más otanistas. Eh, en general, bueno, hay de todo. Pero la CDU, que es uno de los es el partido hegemónico hasta ahora, lleva muchísimos años en el gobierno, pues se ha movido una política puramente comercial. Entonces, importa mucho quién sea el que lo suceda a Merkel, porque bueno, pues es que va a ser el que dirija las relaciones exteriores en el caso de que pacte con alguien, pero muy probablemente. Y es muy importante es como pasa como en Japón, ¿no? Importa más quién dirija el partido que los demás partidos, porque sabemos que la CDU pues, perfectamente eliges algo interno y puede afectar al gobierno. Bueno, ya me echan la bronca en el chat porque no sé pronunciar las cosas alemanas, ya lo siento. A ver, mira, esto también es interesante. A ver, Andrea, si hubiera un gobierno alemán muy contrario a Turquía, puedes fastidiar bastante a la Unión Europea, ¿no? O sea, realmente como que Alemania no ha tenido una política muy contraria a Turquía, literalmente ha parado varias oleadas de sanciones que promovían Grecia y Francia, y un partido muy contrario a Turquía es difícil que lo haya, y luego porque en parte la enorme población turca que hay en Alemania, o sea, es muy grande, es un nicho de voto importante, así que como que nadie quiere arriesgarse a perderlo mucho. O sea, tanto es así, o sea, que las propias telenovelas turcas ni las doblan, las dan en turco original. Pero en el caso, sí, soy una expendedora de datos aleatorios, lo siento. O sea, dice que se puede fastidiar bastante a la Unión Europea. O sea, sí que habría un cambio en los equilibrios, en la forma en la que la Unión Europea se relaciona con Turquía. Una política más agresiva y puede que más predispuesta a sancionar.
Sí, la verdad es que sí. Importa muchísimo la postura de Alemania en la Unión Europea, sea para a favor o en contra de alguien. Como digo, quien mueve la Unión Europea son Alemania y Francia. Ujú. Cuando Francia se pone brava, pues se ponen sanciones. Alemania, como digo, es más comercial. Pero es que en este caso Turquía tiene bastante comprado, bueno, comprado. Yo no sé qué verbo utilizar, enganchado al Mediterráneo. Sí, Tiene muy buenas relaciones con Malta, con Italia, con España. De hecho, tantas que España la han excluido a Navantia, ¿no? Del sí, acuerdo, bueno, perdón, del concurso al que se presentaba en Grecia para la construcción naviera y porque tiene también, es que tiene una relación pues, comercial directa con Turquía. sí, Y sí, otros países también se han dedicado a bloquear esas sanciones contra Turquía, pero España entre ellos, ¿eh? O sea sí, que sí. lo que haga Alemania importa. No, es que además es que España, o sea, cada vez que se proponen sanciones contra Turquía, ahí estamos los primeros para bloquearlos, porque básicamente nuestra economía depende, o sea, nuestro sistema financiero español depende en gran parte de cómo se encuentre el sistema económico y financiero turco, porque el BBVA, uno de los mayores bancos españoles, es el mayor inversor del segundo mayor banco turco. O sea, Y ya hacemos spoiler que la situación económica en Turquía es terrible. que ha Explícales bajado a cómo va la mínimos lira, vamos. históricos. O sea, bajo mínimos históricos la semana pasada cuando Erdogan dijo en una entrevista en directo que le había dicho al director del Banco Central que iban a bajar los tipos de interés. Claro, eso a los inversores privados no les gusta nada porque se vuelven menos rentables las compras de letras del tesoro o inversiones del gobierno se vuelven en nada rentables, así que todo eso se mueve al sector privado y la lira se cae, pero es que llegado a estar a 8 liras con 6 frente al dólar, o sea, eso es una devaluación enorme. Pero, pero eso, y es lo que tú decías, Alejandro, es que se presenta un concurso de la defensa griega para la construcción de fragatas, creo que era, y es que España ha sido directamente expulsada, sin ningún miramiento, sin ningún, ¿cómo decirlo? Sin ningún filtro por el tibio apoyo de España a Turquía, a Grecia durante la crisis del Mediterráneo Oriental el año pasado. Sí, me gusta como mencionáis el silencio argentino. Es muy claro cómo cuando se desvía el tipo de cambio de una moneda con respecto al dólar, suele haber algún problema, ¿no? A veces no tan directo, pero en este caso el de Argentina es evidente, ¿no? Es que ha sido una barbaridad lo que ha ocurrido con el peso, pero la lira promete. La lira promete mucho porque Turquía es que ¿cada cuánto tiempo cambian las autoridades del Banco Central turco? ¿Puedes decirlo, Andrea? Cuando Erdogan lo diga. Literalmente, o Cuando sea, Erdogan se levanta una mañana, ¿no? creo que han caído 3 en 4 meses. O sea, es que básicamente en cuanto se le lleva la contraria a Erdogan, y esto lo comentaba Andrés Mourenza, en cuanto se le lleva la contraria a Erdogan, al día siguiente tienen que presentar la dimisión. O sea, ya han caído un gobernador y 2 vicegobernadores. Y claro, cada vez que eso pasa, Sí, la sí. lira vuelve a bajar. En general ocurre bastante, ¿no? Como digo, si según Erdogan se levante, pues destituye a uno o a otro del Banco Central turco, pero al final es un problema importante el de la economía de Turquía. Pero bueno, que con respecto a lo que estamos en la Unión Europea, bueno, cada vez se intenta más ese desacople, digamos. Turquía se está yendo más al este, Turquía está teniendo ahora esa buena relación con Rusia, intenta negociar con Estados Unidos, a ver si a cambio de dar un pasito atrás con Rusia consigue dar uno adelante en Afganistán, pues Ujú. le sale a cuenta, ¿no? Porque le daría prácticamente la hegemonía política en Afganistán. Es decir, no queda nadie en Afganistán. El que se consiga hacer con el favor de los talibanes se va a hacer con un lingote de oro en la región. Sí. Entonces, bueno, pues no les importa dar un pasito atrás con Rusia porque luego dan cuatro para adelante en otros sitios, con Rusia Ujú. hay una relación de negociar en cada punto, en cada país y bueno, eso digo justo, lo que nos preguntáis, ¿Turquía se lleva bien con los talibanes? Pues no es que sea una relación especialmente
maravillosa, pero Pero lo van a ahora mismo intentar. nadie tenía esa relación, pero obviamente lo va a intentar, como ha dicho Andrea. La OTAN se va y conviene tener a alguien cercano que se encargue de ello, y se estaba negociando que se ocuparan de la gestión del aeropuerto de Kabul, que finalmente han dicho los talibanes que no. Pero bueno, es que se contemple, eso de ningún otro país de la OTAN se contemplaría. Sí, es que a ver, los turcos son bastante expertos en meterse en países muy hostiles donde el resto de potencias han tenido que salir del nivel de crudeza del conflicto y llegar a sentarse allí y conseguir la hegemonía. Viene a ser Libia. Bueno, lo de Libia ha sido impresionante porque Francia, que es uno de las potencias europeas, si queda alguien, es Francia. Salió escaldada del último acuerdo, ¿eh? Sí, sí. Es decir, Francia no tuvo ningún tipo de relevancia. Fue como lo que le pasó en parte a Egipto, porque se pretendía poner una candidatura con Águila Saleh, que era el líder de la Cámara de Representantes libio del Este, y fracasó, aun con un pro-turco. Pero Turquía, como he dicho antes con Rusia, negocia siempre varias cestas, como ya lo dice Jorge. Entonces, pues sacaron otra candidatura favorable a Turquía, con algunos miembros del Este. Al final, bueno, hubo varios contentos más o menos, Emiratos Árabes en algunos aspectos, pero Francia y Egipto, pues no. Pero por lo menos Egipto evitó una guerra masiva a gran escala con Turquía. O sea, hay cosas buenas en ese acuerdo. Yo quiero decir, Sí. ejemplificar en lo que estamos hablando hoy, cómo Turquía negocia con todos y siempre gana. Sí, o sea, ya hemos comentado en otros directos que es socia de muchos y aliada de nadie. O sea, o sea, tiene estos acuerdos, pero hasta donde le interesa. No se ata a ningún eje ni a ningún bloque. Luego es que Pues también, o sea, el mira. ministro de Exteriores turco se encuentra hoy en Libia. Uh-huh. Esto además al final es ya más política regional, ¿no? Lo que estamos Ujú. comentando, porque lo estáis comentando por el chat, la influencia de Pakistán, Irán en Afganistán. No ha sido nadie desplazado por Turquía en Afganistán, no hay nada en Afganistán. Como decís, China está intentando negociar, hay mucha gente jugando por Afganistán, pero esto lo podemos hablar otro día. El juego por Afganistán tiene todavía unos meses. Veremos a ver cómo ocurre, cuándo ocurre y quién se lleva el gato al agua. Pero bueno, por ahora solamente era eso, que Turquía y otros países como la Unión Europea, con Rusia, también ahora con Estados Unidos, que es lo importante, está intentando dar pasos. Y Ujú. veremos a ver qué tal funciona bueno, pues qué tal va las consecuencias de esta cumbre de la OTAN, como digo, el protagonista pues va a ser Joe Biden y probablemente Erdogan, más allá de lo que hemos visto con Boris Johnson en la del Sí, G7. Así que, bueno, es importante ver que se van dando pasos, porque tan agresiva es la política de declarar el genocidio armenio para los turcos, ¿no? Como de repente las sanciones por el S-400 ¿no? sí, Es decir, hay sí. intereses que negociar. Creo que ya lo he comentado alguna vez y es que ahora mismo si Joe Biden quiere llevar a cabo su política de la OTAN está de vuelta, Estados Unidos está de vuelta, no puede hacerlo con Turquía yendo tanto por libre y arriesgarse a que les vuelva a liar una como las que les liaba en Siria, en las que básicamente, o sea, las idas y venidas, las tensiones, las negociaciones con Trump eran muchísima tensión, fueron sanciones contra Turquía porque básicamente lo que iba diciendo fue, Siria fue el aquí estamos nosotros de los turcos y por muy bien que se llevase con Estados Unidos estaba apoyando a los kurdos que estaban declarados como, bueno, y siguen estando como organización terrorista por Turquía. Y Turquía atacaba a los kurdos que eran al mismo tiempo aliados de Estados Unidos y haciendo numerosas operaciones contra estos grupos que le valieron, como ya he dicho, reuniones y sanciones, pero Turquía seguía haciéndolo, o sea, seguía con sus planes en Siria y además con las compras de los S-400 que también fueron sanciones durante la época Trump. Por eso ahora Mira, mismo, aquí te... o Sí, sea, termina, adelante. sí, o sea, ahora mismo Biden quiere que Turquía pase por el aro, volverla a meter en cintura para que no haga lo que quiera o no pueda ser un aliado imprevisible dentro de la OTAN, porque si no va a ser un lastre enorme. Así que ahora mismo, o sea, se han visto tensiones y eso, intentos de que Turquía rebaje bastante el tono.
Decía que tenemos por aquí ya varias preguntas interesantes a ese respecto, ¿no? ¿Hasta dónde lejos podría ir Turquía sin que la echen de la OTAN? Y cuánto pánico le tiene Estados Unidos al S-400 o si son celos comerciales, ¿no? Ujú. A ver, yo creo que es más por problemas de lo segundo, ¿no? No diría celos comerciales, pero no le interesa que sus socios se vayan a Ujú. comprar armamento, o en este caso de defensa, a Rusia. Sí. Eso claramente es como si estás en otro bloque, ¿no? Pero no hay que Ujú. entenderlo así. Entonces Sí. yo creo que va más por lo segundo, no va por lo primero, porque el pánico, bueno, No. pues no va a haber una guerra, yo creo, ahora mismo entre ellos. Pánico no, o sea, según han declarado ellos, tienen serias preocupaciones de que Rusia utilice los S-400 rusos para robar información de los F-35 estadounidenses en los que Turquía forma parte del programa. Como ya hemos dicho, Turquía jugando en ambos bandos no pasa nada. Y precisamente esa es la gran fortaleza, respondiendo a la otra pregunta, de hasta dónde podría llegar Turquía sin que la echen de la OTAN. Es que a nadie le conviene que Turquía se vaya. Ujú. Turquía tiene ganado ahí el cielo en la OTAN. A todo el mundo le conviene tener ahí, es el segundo ejército mayor. Tienes una política asertiva, buena relación con un montón de países en Oriente Medio, en Asia Central, en Ujú. África. Y Es las bases. es un valor. Lo que te interesa es que si tú echas a Turquía de la OTAN, se va directamente a Rusia o se va Ujú. a un bloque propio pero más agresivo contigo. Te interesa tenerla ahí, Sí. contenta o al menos que no la líe. Eso lo primero. Lo segundo es que a Rusia también le interesa tener a Turquía ahí, porque ahora que tiene una buena relación en ciertos aspectos, puede puentear a la OTAN, la puede sabotear si hace falta y Ujú. bloquear ciertos aspectos. Turquía también tiene interés propio en estar ahí, Sí. porque es lo que tiene asegurada la protección de la OTAN, porque el artículo de defensa mutua incluye el territorio de Turquía. Eso es evidente. Tiene a Estados Unidos que si ellos lo llaman tienen que defenderle militarmente. Y esa protección también la tiene con los aliados de la OTAN y evita una posible guerra con Grecia. Si hubiera una guerra con Grecia, no podría la OTAN ponerse del lado de Grecia Ujú. directamente. Por eso se enmarca más este tema dentro de la Unión Europea y sus socios diciendo que apoyarían a Grecia. Y por otro lado, bueno, pues también tiene el apoyo de países que no son miembros de la OTAN. Es que Turquía tiene, es un win-win para Sí. todos. Es que, o sea, es como una relación muy incómoda pero necesaria. O sea, y es que a la OTAN también le sirve de otra cosa, las bases militares. Y Turquía se encarga de vez en cuando recordarlo en el sentido de que, por ejemplo, durante la guerra siria, Turquía abrió muy tarde la posibilidad de que la OTAN utilizase las bases turcas como la de Incirlik. Y es que, porque básicamente estaba ahí con el gobierno de Assad que quería llevarse bien con Siria y tardó mucho en tener esa retórica de váyase señor Assad. O sea, al principio era como, no, negocia, escucha lo que digan los opositores y durante ese tiempo las bases militares estaban cerradas a las operaciones de la OTAN. Y a la OTAN le tocaba despegar desde Emiratos Árabes, repostar en el mar o en pleno vuelo y luego ya bombardear. O sea, ahora mismo o sea, le es rentable por eso, porque si Turquía se va de la OTAN, logísticamente la desbarata. O sea, tendrían que reformularlo todo. Nos han preguntado si esto es una etapa más moderada de Turquía, bueno, o si habría una etapa más moderada de Turquía post-Erdogan, o si o habría un alejamiento de Occidente, por ejemplo. A ver qué opinas. Pues es que ya lo hemos hablado muchas veces y es que saber de la política turca, saber el cambio que ha hecho Erdogan en la política exterior del país es importante porque es bastante probable que la política exterior que se ha formado durante estos años de la AKP sobreviva a Erdogan durante varias décadas. Porque básicamente, o sea, ya la propia oposición se forma o sea, se muestra bastante de acuerdo con las cosas que hace el gobierno. Su oposición es más interna, pero en cosas como Nagorno-Karabaj, Libia, Francia, van bastante de acuerdo con la línea del gobierno, porque la política interior turca
O sea, Erdogan ha conseguido convertir en una cuestión de Estado, así que es muy difícil articular un discurso para ir en contra de esa política exterior sin parecer un traidor. Eso se ve muy bien en las encuestas que se hacen, ¿no? Ujú. Como dicen, ¿estás a favor de estas intervenciones en el extranjero, etcétera? Y sean del partido que sean, ya es política de Estado. Sí Ujú. están a favor. Antes no lo estaban, pero tampoco lo estaban desde sectores aliados de la AKP, en cierto modo. Pero cuando se ha visto el éxito de Libia y luego un éxito tras otro, porque es que Ujú. ya tienen controlado el norte de Siria, están entrando ahora mismo en Irak. Esta semana lo hemos visto, siguen entrando en Irak, el norte de Ujú. Irak está siendo ocupado. Lo de Nagorno-Karabaj claramente arrasaron. Y Libia, por supuesto, es que Libia es un país importantísimo. Sí. Entonces, bueno, pues ya todo el mundo lo apoya, ¿no? Y que luego, por mucho que se lleven a matar los partidos entre ellos, cuando toca trabajar como un objetivo común, por ejemplo, a principio de año, cuando intentaban mejorar las relaciones Turquía-Unión Europea, es que todos los partidos fueron a entrevistarse con von der Leyen y con quien hiciese falta con tal de mejorar esas relaciones. Así que en puntos comunes sí que los partidos políticos trabajan de forma conjunta. Seguid insistiendo en el chat si Turquía se marcha de la OTAN, pero es que no solo no va a ocurrir, sino que es uno de los escenarios más lejanos. Turquía, a nadie le interesa que Turquía se marche de la OTAN. Que sí, que la reunión de Biden ahora en la cumbre de la OTAN en Bruselas va a ser muy tensa. Sí, es muy tensa, porque tienes el problema con Turquía, eh, pero no es una posibilidad, es que a todo el mundo le conviene que esté dentro, Ujú. incluidos a Biden, a Erdogan y a todos. Lo que pasa es que Sí. les conviene, a lo mejor les convendría más mover internamente a Turquía hacia posiciones más tradicionales, democráticas, como ellos las llaman, que se parezcan, como decían, con ese kemalismo que vendían desde Occidente, vendían el kemalismo como una suerte de democracia cristiana musulmana, ¿no? Esos Sí. son los valores que les interesaban y por eso se insistió en que Turquía entrara en la Unión Europea. Pero como bien también decís y habéis preguntado, Turquía ya no tiene ese interés en entrar en la Unión Europea. Ujú. Primero porque no para de romper tabúes en derechos, en valores europeos, como los llamamos, porque Sí. la Unión Europea lo que le importa es los valores europeos y que quede bonito. Y Turquía ya no para de romper tabúes, ya habla de estar en contra del convenio de Estambul, era, ¿no? Se El han de, salido. claro, ya salió del convenio, se llamaba, sí, convenio de Estambul. Sí. Contra el feminismo, contra los derechos LGTB, bueno, eso por supuesto, y muchos más, otros derechos políticos de las minorías, en el este se Ujú. detiene continuamente a opositores, es decir, no tienen menor interés en fingir que cumplen con esos valores. Y, No, da y igual. además tampoco necesita estar dentro de la Unión Europea cuando ya tiene un montón de caballos de Troya. Ujú. Tiene, como digo, Sí. muchos socios comerciales que están bloqueando las sanciones, pero es que pronto podría tener directamente aliados si entra Albania o entra Bosnia en algunos aspectos, pero sobre todo Albania en la Unión Europea. Sí, es que es llamativo, o sea, porque es que los gobiernos de la CAPEN al principio no eran como eran ahora. O sea, Erdogan y básicamente el éxito de la AKP se debía mucho al cansancio de de los partidos tradicionales y el AKP se mostraba como un soplo de aire fresco, de europeísmo, democracia, transparencia. O sea, el propio Erdogan adoptó este discurso y decía que que la democracia estaba reñida con el Islam, que iban a hacer todo lo posible por entrar en Europa. Hasta dónde se lo llegó a creer es un misterio. Eso también lo digo. Pero ahora mismo, o sea, viendo que las propias o sea, de negociaciones de anexión a la Unión Europea se alargaban y que aquello no tenía posibilidades, pues ya dijeron, vamos a crearnos allá por el año 2009, cuando Ahmed Davutoglu llegó al Ministerio de Exteriores, dijeron vamos a crear nuestro propio eje, sin dejar de lado Europa vamos a buscar nuestro propio camino y de ahí empezaron a expandirse a cosas como intentar meter en el conflicto árabe-israelí, meterse por Asia Central, meterse en Somalia y ahí es cuando ya empezó, como se suele decir, la deriva autoritaria de Erdogan en la que hubo cosas tan divertidas como intentar prohibir el aborto, en la que se lanzó media Turquía, por cierto. Y, o sea, estas cosas llevan ocurriendo mucho tiempo y las advertencias de la Unión Europea llegaron a que se saliesen.
o sea que se paralizasen las negociaciones. Mira, una puntualización rápida y luego te mando otras preguntas. Dicen, Francia no quiere que se expanda la Unión Europea. No es así ya, porque sí que Francia ha sido el que ha decidido que no se hace, y no se hace, como he dicho antes, es Francia y Alemania quien decide estas cosas. Francia paralizó directamente que es la incorporación de nuevos socios, pero ya no. Levantó directamente ese veto hace poco, lo compartía con Países Bajos, que eran los dos países que eran más reticentes, para poder absorber del todo los Balcanes, que de eso hice una serie de artículos hace nada, y justo hablo de eso también. En uno de los puntos de soslayo se menciona el caso de Francia y Países Bajos bloqueando esa incorporación de nuevos socios, ¿vale? Y luego las preguntas últimas, así para no enrollarnos mucho con el tema, de Turquía, ¿qué es el convenio de Estambul? ¿Vale? Y si Erdogan empezara un plan nuclear, ¿qué pasaría en la OTAN? O sea, el convenio de Estambul es un tratado internacional por el que se dan mecanismos y protección a nivel internacional en la lucha contra la violencia de género. Este fue como una de las herramientas por las que Turquía quería decir: sí, estamos muy de acuerdo con los valores europeos, somos muy pro-europeos y muy por los derechos humanos, pero se salieron alegando que este convenio lo que hacía era favorecer familias homosexuales. Y luego lo de la cuestión nuclear, no sé cómo lo ves, pero o sea, parece bastante... Seguro que en algún rincón de la cabeza de Erdogan ya está la posibilidad de un programa nuclear. Pero ese sería básicamente, o sea, reconfigurar todo el tablero, porque básicamente, o sea, pasaría un poco con Irán, en plan, no, ni de coña tener armas nucleares, porque como pasa, Turquía está muy bien colocada. O sea, puede lanzar armamento casi a 3 regiones diferentes. O sea, sería algo muy peligroso y que se trataría de parar de cualquier manera. A ver, vamos a seguir de preguntas. Sí, al final ya sabes lo que hemos comentado un poco más en resumen, la cuestión del G7, de las relaciones con Rusia desde los países occidentales, la cuestión británica, Boris Johnson y la irlandesa, Irlanda del Norte, después la cuestión de la OTAN, en la que hemos hablado más de Turquía, claramente enfocado a su relación con la Unión Europea, también con Rusia. Al final Rusia es el típico actor invisible que está en todo, porque no se le invita, pero está en todo. Y también la cumbre de Biden con Putin, en la que podemos hablar eso de política interior de Rusia, de política exterior de Rusia, de la crisis de la Unión Europea con Rusia, donde claramente ahora el foco es Bielorrusia y la crisis del espacio aéreo que ha habido. Y también hablamos antes de la visita de Borrell a Moscú, que también fue muy polémica y de la que, bueno, pues las relaciones entre Biden y Putin pueden beber. Así que vamos a ver de qué manera evoluciona la situación. Sí. Nos preguntan si Biden va a hablar con Pedro Sánchez. O sea, sí está planeada como una charla de unos minutos entre los dos presidentes. No sabemos de qué hablarán, pero será interesante si hay algún comunicado o algo, enterarse, ¿no? Hombre, se va a escribir, o sea, por lo menos España lo va a poner como una gran celebración y de su posición en el panorama internacional. A ver, aquí hay muchas cuestiones que hay que tratar rápido. A ver, ¿hay un verdadero control administrativo de Turquía en los territorios ocupados en Siria? Yo diría que sí. En algunos aspectos sí, porque, a ver, todos no, es ocupación militar, pero hay algunos donde directamente se habla y se critica una turquificación, o como se diga, del norte de Siria, empleando nombres en turco, ya eliminando los nombres árabes. Es bastante crítico la situación, porque da la sensación de que Turquía no tiene intención ninguna de marcharse de los territorios que ocupa. Y eso, bueno, a mí yo ya lo comenté desde el principio, desde que ocurrió lo de Turquía en Siria, que me recuerda a lo que ocurre en Hatay, que es la provincia que veis que es más sureña al este de Turquía, que era de Siria cuando, bueno, en el siglo XX, hace muchísimo tiempo, casi un siglo, pero se ocupó, se hizo un referéndum y una asimilación. Y bueno, pues obviamente se anexionó a Turquía. Y así es como funcionan las ocupaciones a veces, ¿no? Es lo que se podía hacer en Marruecos.
Más preguntas. ¿Por qué nadie se reúne con China? Esta es fácil. Es una gira por Europa. Por eso se reúne con Boris Johnson, con Pedro Sánchez, con Rusia, con la Unión Europea y con la OTAN, ¿vale? Con China, pues es en otro contexto. Y luego, ¿qué pasará si Montenegro entra en bancarrota? A ver, no creo que sea tan grave la situación de Montenegro en estos momentos, pero si lo fuera, ahora el nuevo gobierno, aunque por supuesto va a mantenerse en la OTAN, ya lo han dicho, no tienen los números suficientes para salirse y requiere un procedimiento que no pueden abarcar ahora, Montenegro acudiría probablemente a Serbia o a Rusia, porque tienen buenas relaciones con ambos, y a la Unión Europea, porque tienen muchísimas intenciones en la Unión Europea. Así que no me parece que ahora mismo tengan problemas para pedir rescates a potencias extranjeras, no están aislados, vamos. Y no sé qué más tenemos por aquí. Nos hacen más política ficción. Si vemos al Reino Unido volviendo a la Unión Europea. No. O sea, básicamente porque ya le pondrían tales impedimentos para entrar. O sea, porque ya es muy complicado entrar en la Unión Europea, pues como a modo de lo que no hay que hacer, sería probable que le pusiesen bastantes impedimentos. Bueno, veo aquí bastantes discusiones sobre la cuestión árabe, musulmán y Turquía, Irán. Yo una puntualización. Que musulmanes sean todos, por supuesto sí que hay diferencias culturales, idiomáticas, religiosas, todas las que queramos. Turquía e Irán sí tienen árabes, no demasiados. Turquía pues es turca directamente, pero Irán, por ejemplo, uno de sus conflictos internos, ahora ya no tan pujante, pero en su momento fue el Juzestán. El Juzestán, que también lo llaman el Arabistán, por la población árabe que tiene en la población del sur, en la zona creo que está dando al Golfo Pérsico, vamos, en la costa. Bueno, hay diferentes zonas, pero sí, vamos, que hay árabes, por supuesto. Irán es un país bastante mixto, tiene también azeríes, tiene, bueno, el norte kurdo también. Hay variedad, por supuesto. Sí, nos dicen que en Turquía es legal el aborto, acabo de flipar, o sea, sí es legal desde los años 80, pero Erdogan ya por 2013 trató de prohibirlo, pero lo que ocurrió es que hubo protestas masivas de mujeres para que se tratase de evitar. Y esto, o sea, y fueron las protestas del Parque Gezi, que además, o sea, es que no fueron unas simples protestas, o sea, llegaron a ser un auténtico trauma para el gobierno de Erdogan, porque demostraba que había ciertas cosas en Turquía con las que no podía jugar y no podía tocar, como viene a ser la cuestión del aborto, el alcohol, en las que si lo intenta hacer se le alza la población. Así que tiene que tener mucho cuidado con eso, además de que siendo un país que intentaba eso, tener como cada vez mayor control sobre la población, el ver estas protestas masivas como que fue un auténtico como desafío, entre comillas. Bueno, tenemos alguna pregunta más por aquí. Ya como estamos en la fase final, estamos aceptando ya cualquier tema, ¿vale? O sea que podéis preguntar de lo que queráis. Ya nos hemos enfocado, como he dicho antes, en Rusia, Reino Unido, Alemania, Francia, la Unión Europea, el G7, la OTAN, pero ya podemos hablar de lo que queráis. Así que no vamos a hacer un especial para las elecciones de Irán, básicamente porque ya están decididas. Directo de 15 no hay minutos. mucho. O sea, ha habido polémica y ha sido interesante. A mí me parece bastante plural en el sentido de que hay una facción pugnando con otra y está el líder supremo con respecto al Consejo de Guardianes, bueno, hablando de que se podría rehabilitar la candidatura de Larijani, que era el líder de la Cámara, me parece. Pero claro, no se hizo finalmente y los candidatos moderados y reformistas del ala de Rouhani son muy, muy pobres los que han quedado, y los más fuertes, bueno, pues es apenas del ala más dura, ¿no? Del ala que llamamos principalista. Y nada, parece que todo apunta a que ganará el candidato Raisi,
que tiene más de un 87% de apoyo, he visto en la última encuesta. O sea que es que los candidatos que han quedado no son muy interesantes ahora mismo. Así que por eso no hacemos un directo, no porque no haya nada que comentar. Ojo, que como veis, le hemos tenido el ojo puesto. Ay. Dicen, Mira, que tenemos muchas preguntas, Andrea, de todo tipo. ¿hay alguna situación económica a medio plazo para Turquía? O sea, a Turquía ahora mismo para salvarla haría falta un ajuste económico a los niveles del que hizo el primer ministro Özal en los años 80, que fue, o sea, no tiene por qué ser de carácter liberal como el de aquel entonces, pero necesita un ajuste a fondo y muy estructural de la economía. Ujú. Nos dicen, elecciones en Argelia, ¿cómo creéis que van a quedar la cosa? Que son hoy, por cierto. Pues básicamente, o sea, son elecciones parlamentarias y se duda de que vaya a haber algún cambio sustancial. Se cree que va a seguir habiendo una preeminencia del Frente de Liberación Nacional, que es el partido del actual presidente Tebboune y del anterior Bouteflika. No esperamos a los islamistas que vengan a No. hacer un acercamiento con Turquía. Sería un movimiento geopolítico muy interesante. Ya está Turquía poniéndole ojitos a Argelia. Hubo una llamada telefónica entre Tebboune y Erdogan. Ujú. Sí, sí. A mí es que me parece un poco clave. O sea, a mí la cuestión de Argelia, no entiendo cómo Turquía no ha puesto más interés, pero bueno. Porque es muy francesa y es que sería tensar mucho la situación con Francia. Sí. Que Francia va a es una buena aparecer. respuesta esa. Que va a aparecer Es en una muy buena plan. respuesta. Va a aparecer en plan. Turquía, digo, Libia pasa, pero ya Argelia es como. Dos países en fila y es abusar. Ya, pero a ver, tú piensas que había islamistas en Túnez, que Sí. al final esos islamistas dejaron de ser tan islamistas. Lo mismo ha pasado en Argelia, que no son tan islamistas, pero tienen una relación muy buena con Turquía. La cuestión es que Argelia y Marruecos están muy enfrentados. Si Francia es claramente el patio trasero, ambos dos, ¿no? Se queda con Marruecos, es esperable que Argelia tenga una política más propia, y yo veía una posibilidad muy grande en Turquía. Entonces, el hecho de que Francia pretenda mantener a los dos rivales me resulta, o sea, lo entiendo perfectamente, pero a Turquía le tiene que interesar molestar a Francia. Le interesa. Pero ahora mismo están tan mal económicamente que ahora están teniendo como una política de perfil bajo. Vamos a intentar que no se nos devalúe todavía más la libra. La lira, ¿no? Eso. Vale, mira, nos preguntan así cuestiones muy random, pero está bien, ya le echaremos un ojo a Argelia, desde luego, pero ¿se liará en Perú o Castillo podrá ser investido de forma tranquila? Pues no sé si estuvisteis atentos anoche o en Latinoamérica ayer por la tarde. Hubo lío. Ya directamente el jurado nacional de las elecciones tuvo que, o sea, amplió el plazo un día más allá de lo establecido para que se pudieran impugnar actas, se pudieran pedir la nulidad de las actas. Esto era muy importante para Keiko porque necesita remontar una serie de votos y, claro, pretendía impugnar los votos de las ciudades rojas. Pues yo no sé si serían Cusco, Ayacucho, las sureñas. Y el jurado lo aceptó así, sin problema. Claro, luego tuvo que haber una votación, las quejas de Perú Libre, hablando de, bueno, llamando a la calma, pero que nos quieran robar las elecciones, ¿no? Y al final el jurado votó 3 votos a 1 para anular su propia decisión. Pero fue muy polémico, porque es que se estaba jugando todo en una votación. Así que bueno, pues es importante. Ahora la otra pregunta sobre Perú, que era Keiko, presidente o presidiaria, ahora parece que es más cerca de ser presidiaria, porque se ha vuelto a pedir su ingreso en prisión. Así que ya veremos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, mira, esto es interesante, Andrea. ¿Qué opináis sobre el cambio de primer ministro en Israel? Qué gobierno más maravilloso se ha quedado, ¿no? Es muy interesante esa, ¿eh? Sí. O sea, ahora mismo hay un gobierno en el que están metidos arabistas y como ultranacionalistas judíos. O sea, ahora mismo es como más bien un gobierno anti-Netanyahu que un gobierno con una alternativa propia. De hecho,
Netanyahu está jugando a eso, está jugando a que tengan lugar problemas por donde sea. La marcha de las banderas es una de esas apuestas de Netanyahu, porque si estalla la violencia, bueno, más bien si se da ese, no sé cómo decirlo, esa muestra nacionalista tan fuerte en Jerusalén, ya han dicho otra vez desde Gaza bueno, que ya han aprendido cómo funcionan las cosas, van a responder atacando a Askelón y las ciudades del norte de Gaza. Y claro, a Netanyahu le interesa muchísimo que haya un conflicto otra vez como el de mayo, porque el gobierno, como ha dicho Andrea, no tiene nada en común salvo que no quieren a Netanyahu. Por lo tanto, el gobierno estallaría por los aires, a la mínima. Eso es lo que pretende Netanyahu, que se agarra a eso después de perder el gobierno, que parece que lo perderá mañana, creo que es, por primera vez en una década. Realmente dicen, ¿para cuándo una base rusa en Argelia? O sea, juraría que ya lo han intentado el establecimiento de una base en Argelia. A ver, ¿qué más tenemos? Que ya estamos terminando, ponernos vuestras preguntas de cualquier tema, ¿vale? Que vamos con ello. ¿Cómo son las relaciones entre Turquía y China? A ver, malas en el sentido de que Turquía fue el principal altavoz de lo de los uigures y, por supuesto, compró toda la retórica para la OTAN. La OTAN se ha aprovechado mucho de eso y las relaciones fueron reguleras. Pero buena en el sentido de que hay proyectos, hay conversación, hay una competencia en Asia Central y Turquía como potencia regional tiene mucho que decir allí. Es decir, no es Estados Unidos, no es tan agresivo en ese aspecto. Entonces, bueno, pues habrá que estar atentos a ver cómo evolucionan. Por ahora no son las peores relaciones, no están tan mal. Y es que además, ahora mismo, como hemos dicho, Turquía no está muy para hacerle ascos a inversiones en infraestructura o inversiones monetarias financieras que vengan de fuera. Y es que sí que pueden tener bastante potencial de acercamiento en ese aspecto. De hecho, lo que comenté antes del artículo de las inversiones en el Mediterráneo incluye uno de los puertos turcos, o sea que habrá que ver cómo evoluciona, como digo, ¿vale? Tenemos también cómo ha reaccionado la Unión Europea con respecto a lo de los refugiados de Dinamarca. Bueno, aquí no... Claro, eso iba a decir, no es la primera vez que Dinamarca hace políticas contra los refugiados. Bueno, contra los refugiados directamente igual sí, porque ya no es un número muy importante el que tienen, pero sí que ha hecho políticas contra los migrantes y contra pues, grupos extranjeros. Entonces, comprenden cómo funciona esto. Al final, en Dinamarca da igual quién esté, da igual que sea el Partido Popular, los socialdemócratas, la ultraderecha. Pero igual que ha pasado en Noruega, en Suecia, en Finlandia, esos países han tenido bastantes problemas con la migración. No sé si China es el mayor inversor en Turquía, pero bueno, sería interesante buscar esa información, la verdad, ya que no lo preguntáis. Y también preguntáis por las elecciones. A ver, aquí hay varias preguntas interesantes. La ruta de la seda, como digo, sí que tiene interés en Turquía, que es paso entre ambos continentes. La situación en el norte de Chipre, ¿qué partido ganó en el sur de Chipre? El partido del sur de Chipre ganaron los conservadores. Estuvo a punto en las encuestas, creo que fue a pie de urna, los comunistas de aquel, que tenían bastantes papeletas, pero al final no. Creo que han ganado los conservadores y no ha habido gran novedad. Su política pues sigue siendo esa, de amistad con Grecia y ya está. Y en el Chipre del norte se está hoy estos días hablando de que la inteligencia turca o no sé qué sectores turcos podían haber intentado meter mano en las elecciones de Chipre del Norte, porque al final ganó el candidato favorito de Erdogan. No se sabe, pero sí, efectivamente ganó el candidato favorito de Erdogan. Y luego, pues, como vemos, las elecciones presidenciales en Chile. Y ahí, pues, bueno, si habéis visto las constituyentes, ha habido una gran desafección a todos, a la izquierda tradicional, aunque ha seguido dominando, a la derecha de Piñera, que se ha pegado un descalabro impresionante, incluso yendo en coalición con todas las derechas, y bueno, pues el candidato comunista, que es muy moderado, sí que ha conseguido
un peso muy importante y habrá que ver cómo va las primarias. Las primarias de la izquierda son clave, ¿vale? Lo digo, al que le interese Chile, este año nos miramos las primarias de la izquierda, porque si gana Jadwe, mucho ojito. Luego nos preguntan, ¿cómo es posible que la economía turca aguante todo el ejército que tiene? O sea, siempre ha sido una de las grandes preguntas sobre cómo consiguen tener una política exterior tan expansionista mientras la economía interior sufre tantísimo. Y es que básicamente es por desvío del dinero de unas cosas a otras, porque es eso, la política exterior va bien, pero la política interior, va fatal, los servicios sociales se recortan cada vez más, así que es tiene bastante que ver con eso. Aquí más preguntas. A ver, nos han destacado, así que las que están destacadas las damos prioridad, ¿no? ¿Cómo ven las relaciones? Sí, dime, Andrea. Sí, un momentito antes de que se nos vaya la pregunta. Las inversiones extranjeras en China. O sea, ahora mismo no es de las más importantes. En Turquía, ¿no? Sí, en Turquía. O sea, sigue estando por delante Estados Unidos. ¿Y China está segundo? No. Curiosamente, Netherlands, Países Bajos, tiene un 15% de inversiones. Países Bajos, pues se lleva fatal. Sí, pues tal cual. Bueno, pues si se nos escucha bien, pasamos a la siguiente pregunta, que era cómo vemos las relaciones entre Perú y Chile, teniendo en cuenta que Chile es el segundo mayor inversor de Perú y el primero tendrá una próxima constitución. Bueno, a ver, las relaciones entre Perú y Chile son malas. A nivel social no se llevan muy bien, a nivel político son buenas, porque al final son los dos gobiernos de derecha que ha habido siempre. Son correctas, ¿no? Pues un grupo de Lima, amigos de Estados Unidos y se llevan bien. Entre sí, igual no habría que preguntarles mucho por Arica, Tacna, la Guerra del Pacífico, ya lo comenté en el especial electoral de Perú, que es muy gracioso ver cómo los chilenos tienen en Iquique el barco que le quitaron a los peruanos en la Guerra del Pacífico, a mí me parece la bomba. Bueno, y hay muchas peleas culturales en la frontera. Ahora, ¿cómo se van a llevar? Yo creo que es muy importante lo que ocurra en Chile para lo que ocurra en Perú, porque la constituyente de Chile recuerda mucho a lo que se pretende hacer en Perú. En Perú se ha hablado abiertamente en estas elecciones de hacer una nueva constitución, otros de reformarla, pero en cualquier caso ya se ha roto ese tabú, que antes solo lo decía Ollanta Humala y luego ni lo hizo, pero ahora ya lo dicen varios. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Que se os hace. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias por las preguntas, han sido muy interesantes. Y nos vemos en el próximo. Sí, la verdad es que sí. Venga, nada, ya cerramos y hasta la próxima semana. Hasta luego.